Es un honor para mí. Jorge. Gracias, David. Gracias, Lenny. Un honor, Javier, también compartir micrófonos y cámaras con ustedes. Javier. Gracias, un enorme gusto estar aquí en este espacio. David. Bueno, terminaron las campañas. ¿Cómo las sentimos? ¿Hay una democracia real? ¿Cómo la vivimos? Las precampañas y las campañas. ¿Cuál es el sentir, Jorge? Bueno, yo creo que estamos viviendo un proceso electoral muy interesante, muy diferente a lo que hemos vivido en los últimos 50 años, en donde las elecciones habían entablado y habían perdido mucha credibilidad. Hay una encuesta que compartí a mediodía con ustedes, de Gallup, en donde hay una gráfica como la credibilidad sobre las elecciones llegaron a estar en 2017, la credibilidad en 18%. Y la máxima no credibilidad, desconfianza, 78%. Y hoy está en 55-45. 45 sí confía y 55% no confía. Todavía es bajo, pero refleja la cantidad de votos que va a las urnas, ¿no? Que más o menos está en 52% máximo. Ese es el nivel de participación en las elecciones, 52%, que coincide con esta gráfica de Gallup que está muy interesante. ¿Cuál crees que sería la desconfianza, Lenny, en este caso de lo que comenta Jorge? Yo me iría por los candidatos. Creo que la confianza está en las instituciones, creo que gozan de credibilidad tanto el INE como el Instituto Electoral de Quintana Roo en el caso del Estado, y no así los partidos. Muchas veces creo que los partidos y los candidatos son los que no nos están generando la confianza, aunque también hay que recordar que cuando son elecciones, como en este caso concurrentes, de Presidente de la República, es cuando la votación es más elevada, la gente sale a votar más que cuando son solamente intermedias en los estados. Javier, ¿crees que en términos de la precampaña hubo mucho desgaste de algunos candidatos y llegaron ya prácticamente a la recta final de la campaña desgastados? Yo creo que hay que ver desde la cima. En este caso tenemos a un presidente de la República muy poderoso, con un afán de trascender, más bien transeccional, y de ahí pues el peso de una marca de un partido Morena, ¿no? Y pues, eso por un lado. Y sí, hay un desgaste, o sea, llegan ya extenuados, llegan muy desgastados. Ha sido una campaña larguísima además, o sea, no hay que tomar en cuenta el punto de partida oficial, sino desde antes. Año y medio, cuando menos año y medio. Arrancaron la campaña desde mucho antes, ¿no? Entonces todo esto ya llega al nivel del hartazgo, ¿no? Y el desgaste, por supuesto que es obvio. Vimos una oposición, hablamos ahorita, bueno, arrancó la campaña casi año y medio, y vimos una oposición que no dijo nada, se quedó callada prácticamente, ¿no? Y vimos ya dentro de la campaña que también había muchos gobiernos a nivel nacional, pues que seguían como si nada, ¿no? Como si siguiendo promoviendo sus acciones de gobierno, y la oposición callada, Jorge. Yo creo que también participó la oposición de esa precampaña. Quien dio el primer paso fue el presidente, porque el destape lo hizo en la misma mañanera. Fue cuando habló de las corcholatas. Fue cuando entonces le ganó, dio el primer paso. El que da el primer golpe da el segundo, dicen, ¿no? Entonces, como que fue un golpe para la oposición, se repusieron y también empezaron a hacerlo con anticipación, no tanta, pero el problema con la oposición es que no tenían candidato. Ese es el problema. Podríamos decir que prácticamente el candidato de oposición lo puso el presidente desde la mañanera. Totalmente. Claro. Él puso el nombre, no, el de la oposición también lo puso. El caso de la candidata de los otros partidos, él puso el nombre de esta candidata sobre la mesa y pues la fue mencionando. Él puso a todos, básicamente su nombre. A mí me parece que es un hombre sumamente inteligente, se piensa lo contrario, pero es un hombre que tiene medido cada paso que da. Él dicta la agenda en nuestro país, no los medios de comunicación. Él es el que ha dictado la agenda durante estos años. Creo también que sí ha sido el partido, se ha encaminado a esto, que se han confiado de tal manera en que el poderío y el gusto y la preferencia por el presidente de la República es lo que los puede llevar a un gane total sin hacer absolutamente nada. Lo decías, no se ha movido. Ellos no se han movido porque están en la comodidad de asegurarse que van a ganar o creer que van a ganar. Pero entonces no hay una democracia, don Javier, porque si el presidente está dictando prácticamente quiénes son los candidatos.
Bueno, de entrada ya nos imponen los candidatos. Bueno, democracia no ha habido, hay una intención, ¿no? Una aspiración más bien, y ha habido episodios luminosos de gran esperanza, pero finalmente hay una mano férrea, hay siempre un desequilibrio, un control de las instituciones, o al menos la tentación. O sea, es absurdo, es inconcebible que el IFE de aquel entonces, Instituto Federal Electoral, actual INE, haya sido más libre en la época final del Priato, con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. O sea, eso es lo absurdo, ¿no? En estos tiempos de mayor democracia, entre comillas, que ha habido alternancia, primero sale el PRI, retorna, ocupa la presidencia el PAN, retorna el PRI con Enrique Peña Nieto y gobierna un presidente populista, no precisamente de izquierda, que tiene el control de las masas, y pues el INE está en un nivel de cierto desprestigio, ¿no? Las cifras que ha sacado Jorge Martínez Lugo pues son una muestra de ello. Pero el INE, bueno, tengamos en cuenta que el presidente llega con un INE funcional. O sea, gracias a que el INE funcionó en el 2018, permitió que pudiera llegar, en este caso, el presidente en México. Y ahorita el presidente no confía en el INE que tiene actualmente, ¿no? Por eso hizo los movimientos dentro del INE, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que López Obrador ganó a pesar del INE. Yo sí creo que el INE y la Suprema Corte están atravesados por intereses fácticos. O sea, fueron muchos años de un modelo que se gastó, pero que dejó en la Suprema Corte y en el INE poderes fácticos, ya en el último tramo representado por Lorenzo. Pero esta campaña y antes de la campaña nos ha demostrado que efectivamente así ha sido. O sea, si alguna capacidad ha tenido López Obrador es que ha desnudado ese sistema que antes se ocultaba. Yo creo que estamos viviendo una gran crisis de los partidos políticos, esto ya es un lugar común, pero la sociedad ha avanzado mucho más. Ese 55 y 45% de sí y no credibilidad habla de un avance de la sociedad, pero los partidos se quedan cortos. Y con esto termino. Un ejemplo es Morena, que a pesar de que está hegemónicamente en el poder, es un partido que va a estallar en 1000 pedazos tan pronto pasen estas elecciones, e incluso ya lo está empezando a hacer. Bueno, hablando del caso, mencionabas ahorita los partidos, ¿no? Creo que conforme va avanzando el tema de elecciones en nuestro país, cada vez nos vamos acercando más al sistema de Estados Unidos, ¿no? Anteriormente no existían las coaliciones, ¿no? De una u otra manera, partidos contra partidos. Ahorita tenemos coaliciones muy unidas. O sea, ¿vamos a llegar en algún momento en que solo sea izquierda y derecha dentro de este país? ¿Puede pasar? ¿Tú crees que eso ocurra? No lo veo como tal. Lo que sí es increíble que hoy ideologías tan distintas converjan en una alianza en la que no le encuentro yo al menos una lógica de decir, de verdad que van por convicción, por intereses ciudadanos, por cuidar el país. Es un interés evidentemente de partidos, de personas incluso, porque la congruencia entre las ideologías pues nada más no les encuentro ni pies ni cabeza. Javier. Yo aquí lo que veo es que más importante que el INE o el IFE en su momento ha sido la decisión del presidente de la República. Ernesto Zedillo se adelanta y le alza la mano a Vicente Fox antes de que el INE diera el ganador. Y luego, ¿por qué Enrique Peña Nieto también tomó una postura similar? Y es lo que explica la postura de López Obrador, ¿no? Muy complaciente con Enrique Peña Nieto. Y ha declarado López Obrador que agradece a Enrique Peña Nieto que no haya metido la mano en la elección. O sea, ha sido más fuerte el presidente que la institución electoral, ha sido desbordada. O sea, ha sido una voluntad política, un pacto, se puede calificar de 10 maneras, pero ha sido el presidente el que ha decidido que alguien gane la elección, tan solo con no meter la mano. Han ganado limpiamente, claro que sí, así como Vicente Fox en 2000, López Obrador en 2018, porque ya no tuvieron de otra, ya no había forma de pararlo. Y ahorita no ha metido la mano el presidente desde la mañanera. Pero aquí, en el caso del presidente López Obrador, quiere dejar un legado, quiere que gane Claudia Sheinbaum, siempre fue su candidata. O sea, de lo contrario hubiera dejado a Marcelo Ebrard, ¿no? Más calificado, ¿no? Con mayor nivel para ser presidente de la República. Pero aquí se nota mucho
la mano poderosa, o más bien casi todopoderosa del presidente López Obrador, dejando a Claudia Sheinbaum. Pero ha sido siempre, ¿no? En las diferentes elecciones, hoy porque vemos a López Obrador, pero siempre ha habido el candidato del presidente y es el que va. Y con esa fuerza que se caracteriza y además de Estado, de decir yo quiero que sea fulano y se le encamina, puedo o no pueda. En su momento Fox lo hizo con Calderón, ¿no? Creo que era secretario de Energía. A ver, Calderón. Vicente Fox quería a Santiago Krill, pero le gana en la interna Felipe Calderón. Así es. Pero, y luego, en su momento, Felipe Calderón quería que fuera Josefina Vázquez Mota, ¿no? En su momento. Así es. Y es derrotada. Sí. O sea, no se han salido con la suya. Si bien han logrado imponer candidato, a veces los han derrotado. Yo creo que esto tiene que ver con el pragmatismo que impera, ¿no? Los partidos políticos están vaciados de ideología. Uh-huh. Es decir, no hay un debate, un parlamentarismo de ideología, sino es solamente pragmatismo. Entonces, de algún modo, ese vacío de ideología de los partidos, ese lugar lo ha ocupado López Obrador. Por eso su éxito. ¿Por qué se vaciaron los partidos de ideología? Por el modelo neoliberal, que también tiene su brazo político. El consenso de Washington de 1989, donde era un recetario de qué habían de hacer en la economía, también venía un recetario de qué hacer en los partidos políticos. Y la consigna era, se acabó la era de la ideología. Se decretó el fin de la ideología con la caída del muro de Berlín. Entonces los partidos políticos todos empezaron a difuminarse, y si tú ves un programa de partido, los documentos básicos de un partido y otro, se parecen todos, porque todos están en el centro y nada más son pequeños detalles que los diferencian uno de otro. Entonces yo creo que López Obrador lo que hizo fue decir, aquí hay dos modelos, uno es aquí y otro acá, y empezó a plantear un modelo, estemos de acuerdo o no, es un proyecto en contraposición de otro, nada más que el otro proyecto no ha logrado cuajar ese proyecto. Pero hoy vemos partidos de izquierda y de derecha juntos, hablando en este caso del PAN-PRI, ¿no? Cuando el PRI toda la vida ha sido de izquierda, claro, ¿no? Pues es pragmatismo, ¿no? No es ideología. El PRI ha sido acomodaticio, ¿no? O sea, nada en unas aguas así, no sé, muy indefinidas, ¿no? De centro, por momentos progresista, ha sido de izquierda, pues sin el nombre del PRI, pero Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, y lo releva Manuel Ávila Camacho. Claro, eran los antecesores del PRI, eran otras iniciales, no otras siglas, pero ha navegado, ha ido de la izquierda a la derecha. El caso de Carlos Salinas, antes Miguel de la Madrid, posteriormente Ernesto Zedillo relevando a Salinas. O sea, finalmente se han adaptado, se han sabido adaptar los priistas, pero finalmente se agotó su modelo y ya no por su mismo nombre, Javier, revolucionario e institucional. Sí. Es una contradicción. Uh-huh. ¿Cómo vas a ser revolucionario y eres institucional? Así navegaron años. Sí. Vamos a vivir un panorama de seguridad a nivel nacional en estas elecciones. ¿Cómo lo ven usted el desgaste que ha tenido? O sea, creo que cada vez y cada procesos electorales se pone más difícil para los ciudadanos. ¿Cómo lo ven ustedes desde este punto? Pues la seguridad no ha existido desde las campañas. Hemos visto cualquier cantidad de candidatos que han sucumbido ante esta terrible ola de violencia que vivimos en todo el país. Quintana Roo me parece que no ha llegado a esos niveles en cuanto a los candidatos. Sin embargo, los índices de violencia pues son números que no habíamos visto, al menos en el sur del estado de Quintana Roo, por ejemplo. Que van a cambiar las cosas, me parece que es muy difícil, me parece que la violencia sigue consolidándose, sigue avanzando y no se ve como por dónde. Muchos de los que están intentando llegar al poder se están reeligiendo, es decir, viene una misma ideología, una misma forma de hacer las cosas, por lo tanto, detener del todo la violencia hoy día me parece que no es posible. ¿Creen que hemos normalizado la violencia en los procesos electorales? O sea, antes sí causaba mucho ruido, ahorita ya lo vemos como que algo muy común, que de repente en algún estado de la República maten un candidato o alguien del equipo, el candidato, ya lo vemos muy normal. Pues ojalá que no. Bueno, cuando mataron a Manuel Buendía Telles Girón,
fue un escándalo nacional, ¿no? En la época de Miguel de la Madrid Hurtado. El secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz, ¿no? Ayer fueron 40 años. Sí, ayer se así 40 es. Años. Actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Bartlett. Sí. Bueno, ahora matan a un periodista y es como, no sé, una escena del Medio Oriente, ¿no? De un muerto allá en aquella región del planeta, ¿no? O sea, se ha normalizado. Pero también matan militares, matan policías. Es algo ya muy común. Y pues aquí en Chetumal, sin ir más lejos, ¿no? Algo que mataban, no sé, incluso a un ciudadano, matarlo en Chetumal, era algo así como se paralizaba la capital, le decían, ¿cómo es posible? O un secuestro, o un levantón, como le llaman entre comillas. Ahora ya simplemente van pasando a otros temas y hay más bien una insensibilidad. Y que no es un tema de agenda de candidatos, porque los propios candidatos tienen hasta miedo de hablar de esos temas dentro de sus campañas. Sí. Lo vimos ahorita en estos procesos electorales. Sí, no se habla del tema, es un mito, es ¿cómo se dice? ¿Tabú? Un tabú. Sí. Yo creo que el problema de la inseguridad del narcotráfico tiene una dimensión muy grande y tiene que ver con Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos no hay una guerra, la pagamos nosotros. Como la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no padeció la guerra, la padeció Europa. Y ahorita estamos padeciendo esta guerra del narco, aunque haya abrazos y no balazos, es una guerra. La estamos padeciendo nosotros, cuando que ellos son los consumidores. Aunque ya estamos consumiendo más, pero los principales consumidores son ellos y ellos no pagan. Estados Unidos, más bien dicho, las nomenclaturas de Estados Unidos usan el narcotráfico incluso como un tema de control político y como un tema de economía, de acumular economía de ganancias. Entonces, allá no solamente no quieren atacarlo, sino que lo fomentan. Entonces es un problema de geopolítica del cual no se habla. Los presidentes en México están no queriendo hablar del tema, esperando a ver en qué momento ya se va a tomar una decisión a nivel global. Es un problema que trasciende a México. Esa es una forma de verlo, ¿no? Muy personal. Tuvimos a los candidatos presidenciales en Quintana Roo, ¿no? Vimos a una candidata que estuvo, creo que en Playa del Carmen, otra candidata estuvo en Cancún y tuvimos un candidato en la capital. Creo que el único que llegó a la capital. Y escucha lo delicado de lo que estamos hablando. Solamente uno de los 3 candidatos estuvo en la capital de uno de los estados más importantes de la República. ¿A qué se debe eso, Lenny? Pues eso sería muy bueno preguntarlo, qué es lo que está pasando en el panorama, cómo nos están viendo a Quintana Roo y particularmente a la capital, para que de esa manera tan soez nos desprecien y no vengan a presentarse aquí, desde donde se dirigen los poderes de lo que ocurre en Quintana Roo. Es lamentable realmente. Tú escribías sobre eso, Javier. Viene un candidato que no le abren espacios en universidades Además, públicas, ¿no? Una descortesía, una grosería. Pero hay una explicación también, ¿no? Una lógica de los candidatos presidenciales. O sea, van donde hay más población. O sea, van a Cancún, a Playa del Carmen. Y no precisamente porque voten más allá. Justamente. Pero finalmente una nota desde Cancún es más importante que una nota desde Calderitas, ¿no? Claro. O desde Chetumal. ¿Pero qué pasa con la capital entonces? A ver. La capital, pues no ha perdido su importancia por errores propios, errores de sus ciudadanos. ¿Y a quién le toca también hacer eso? O sea, no solamente a los ciudadanos. Hasta don Andrés Quintana Roo está devaluado. Además, bueno, ya se nos va. Sí, la capital ha perdido su importancia. O sea, hay una gran explicación. Tan solo, pues, la diputada federal actual es de Cancún, Anaí González. O sea, oye, ¿y la ha tenido? Perdón que me meta a preguntar. ¿Ustedes creen que la capital ha tenido esa importancia en algún momento que quisiéramos o que se les esperaría de una capital de un estado tan importante como es Quintana Roo? ¿En algún momento lo ha tenido? Sí. Sí, yo creo con Mario Villanueva tuvo esa importancia. ¿Por encima del norte? Claro, lo que ocurre es que en aquel tiempo se estaba colonizando la zona norte, tuvo un auge, un crecimiento explosivo, pero en aquel tiempo mandaban los alcaldes, o sea, candidatos a la alcaldía de Cancún por parte del PRI, que ganaba todas las elecciones, y decían de Palacio de Gobierno, va Joaquín González Castro, va don Felipe Amaro Santana, en paz descanse, sí. Y los mandaban desde acá. El propio Mario Villanueva también. Mario Villanueva.
salta la gran comisión del Congreso a la candidatura del PRI, ser alcalde de Cancún. O sea, desde Chetumal se regían los destinos del Estado, pero pues el elefantito era un elefante bebé en la recámara, uno de peluche, y ahora es un enorme, ¿no? Que seguramente no veían los de fuera de la capital. Tú preguntas hasta hoy día sobre la capital de Quintana Roo y no te saben muchos decir de qué se trata. Te hablan de Cancún, te hablan de Playa del Carmen, por ejemplo, ¿no? La capital de Guerrero, ¿cuál es, no? Muchos creen que es Acapulco. Conocen más Bacalar que Chetumal. Sí. Claro, fíjate, y lo tenemos aquí a 20 minutos. La gente que nos está viendo, las opiniones aquí vertidas, pues es responsable de cada uno de nuestros panelistas. Vamos a conclusiones. El tema de las campañas presidenciales, cómo las cierran los tres candidatos. Creo que todos hemos seguido muy de cerca estas campañas. Yo creo muy importantes en un momento donde México está haciendo cosas históricas también con el presidente actual, cosas que no veíamos, y más que las vemos nosotros dentro del sur, ¿no? Y creo que, bueno, históricamente nunca habíamos visto tanto movimiento de un presidente en el sureste de México, ¿no? Conclusiones. Bueno, yo creo que, repito lo que dije en un principio, estamos viviendo unas elecciones muy importantes, van a definir el futuro inmediato de México, y me preocupa mucho que por parte de la oposición de derecha, al no tener argumentos ni proyecto, hayan desatado una campaña sucia. Es decir, predominó las noticias falsas, predominaron en su campaña, y todavía esta semana quienes han dirigido esa campaña dijeron, bueno, ahora pasemos a descalificar el proceso. Y es lo que están en ese momento, entre hoy y el domingo y el lunes, vamos a estar viviendo una guerra sucia. No nos extrañe que hayan algunas informaciones así muy fuertes en las próximas horas para descalificar. El objetivo es descalificar las elecciones y volver a llamar a elecciones. Ese es el objetivo, porque primero fue mentira. Además lo han dicho expresamente, ¿no? Y ahora, como ya no pudieron, ahora la estrategia es, hay que descalificar el proceso. Entonces, eso es delicado, ¿no? Porque la gente, ¿no? se está dando cuenta, y yo creo que lo vamos a ver el 12 de junio. Todo el mundo quiere que la gente vote, que vayan a las urnas. Y todo el mundo, yo creo que en esta mesa también queremos que vayan a las urnas. Y cada quien cree que si va a haber más votación, van a ganar a ellos. Así dice la derecha y así dice también la izquierda. Es decir, porque si estamos votando alrededor del 60%, no, menos. Sí. Entonces, quieren que vote el 70%, algo casi imposible, para que la derecha pueda ganar, dice la derecha. Pero también de este lado dicen que vote el 70% para consolidar el triunfo. Entonces, yo creo que si hay más votación, es mejor democracia. Yo creo siempre en campañas presidenciales la gente sale a votar más, ¿no? que claro, las internas, ¿no? Entonces esperan ahorita arriba de un 60%, y creo que sí hay un mensaje muy fuerte en salir a votar, ¿no? Y de los propios candidatos yo los he escuchado, sal a votar. O sea, no te estoy diciendo que votes por mí, sino que salgas a votar, ¿no? Le apuestan mucho a eso, ¿no? Ya no es como antes de años atrás, que eran los partidos que movían sus estructuras para salir a votar, que se sigue haciendo en los estados. Claro. Pero creo que a nivel nacional la invitación es salgan a votar. ¿O no, Lili? Sí, por supuesto. Y es que imagínate, si estamos hablando de que vota el 50 y algo por ciento, el 60%, y el candidato ganador gana con el 40% de esos votos, que es en total un 60%, pues estamos hablando de una cantidad mínima que está validando a determinado candidato o a determinada candidata para llegar a dirigir el país. Me parece, por otro lado, David, Javier y Jorge, que son unas elecciones muy atractivas. Dos mujeres en esta competencia cercana, cierto, histórico, sin duda, histórico. Como mujer me entusiasma, me emociona. Yo sí creo en las instituciones, creo que las instituciones INE y ECRO, en particular Quintana Roo, están haciendo un trabajo, nos cuesta mucho dinero en las elecciones a los ciudadanos, y son los ciudadanos, nuestros vecinos, quienes están cuidando ahí en cortito. Yo creo que tenemos que hacer válido eso, sí salir a votar, y que esa validez de quien gane
que creo y tengo mi propio punto de vista de lo que va ocurriendo ya con Morena actualmente y de lo que viene, que también eso es importante. Se marca ya lo que viene para el 2027, particularmente de Quintana Roo, y eso va a ser interesantísimo lo que sucede en estas elecciones. El llamado al voto para esa legalidad de que quien quede con esa satisfacción de que el porcentaje es alto. Leni, tú has estado muy de cerca en el tema institucional, en esta parte del YECRO. ¿Tú crees que va a llegar el momento en que en nuestro país sea obligatorio votar? O sea, ya esté dentro de la ley que sea una obligación de los ciudadanos llegar a votar. Híjole, yo creo que lo que va a cambiar va a ser la forma de votar. Me parece que estos ejercicios que se están haciendo, por ejemplo, con el voto en el extranjero, con el voto electrónico, es por allá. Las cárceles, en el Cerezo. Las cárceles, por ejemplo, que es la primera vez que aplica en Quintana Roo, las personas que se encuentran en casa que no pueden levantarse, por ejemplo, también pudieron votar de manera anticipada. Creo que lo que va a cambiar más que la obligatoriedad del voto es la forma en la que vamos a votar, y eso lo va a hacer más accesible para todos. Javier, ¿tu conclusión? Yo creo que parece de ciencia ficción, pero llegará un momento en que desde tu celular puedas, no está al alcance de todos, por supuesto, pero que como haces una operación bancaria, ¿no? Una transferencia, puedas votar. Eso va a ayudar mucho. Claro. Hay mucho millennial, mucho centennial, etcétera, y que prefieren estar en el juego, estar allá metidos y no abandonar ahí la computadora. O sea, y finalmente es muy importante que pueda haber esa opción. Por supuesto que no aplica en comunidades rurales, ¿no? En zonas rurales, pero eso llegará el momento en que se tenga que hacer, ¿no? Y por el otro lado, yo veo que hay un gran interés, incluso en entidades como Yucatán, Veracruz, por ejemplo, Ciudad de México, donde es la gubernatura la que está en juego y le da todavía un plus, un mayor atractivo. Sí. Puede ahí vencerse más fácil el abstencionismo o elevar los niveles de participación. Y aquí en Quintana Roo lo que ha llamado la atención pues es municipios como Solidaridad, donde está Playa del Carmen, Cozumel, donde es muy importante, también no hay que perder de vista Cozumel. Sí. Otompe Blanco también. Sí. Otompe Blanco, o sea, municipios que tienen un mayor interés. Y la zona maya, donde ahí se ponen el ejemplo, un ejemplo cívico. O sea, salen a votar, para ellos es un día de fiesta. Han habido hasta 80%. Porcentaje claro, más elevado, sí. Digo, algunos pues ahí les dan su ayudadita, ¿no? Salen del cementerio. ¿A qué te refieres bueno, con eso? Sí, el acarreo. Pero finalmente hay muchas familias que participan con entusiasmo. Bueno, Javier, nos metes al tema estatal ya. Creo que históricamente hemos tenido elecciones muy altas, no sé si recuerdo las del 2016 con Carlos Joaquín, donde la gente salía a votar más que fue como que voto de castigo para poder sacar al PRI. No creo que han sido las más altas, que no se registraban desde el ingeniero Mario Villanueva, que habían sido las más altas, y creo que Carlos Joaquín supera estas elecciones, ¿no? Sí, pues en ese momento, 2016, pues fue un canto de esperanza, ¿no? Una posibilidad que vio el chetumaleño y así le fue, ¿no? Pero finalmente fue el gobierno de la alternancia y pues se ilusionó el chetumaleño, el votante de la capital. No. O sea, creyó en él como en un mesías, ¿no? Político. Pues es que las circunstancias de cómo se da la candidatura de Carlos Joaquín, me parece que el hacerte un mártir de repente no querido de tu partido político y con ese descontento generalizado que había de la ciudadanía, pues lo llevan a la cima. Recordemos que el sur del estado fue el que lo lleva justamente a ganar esas elecciones. Votamos pues, gran cantidad de personas. Entonces, bueno, también habría que analizar ese fenómeno en el momento en que se dio con el exgobernador, con Carlos Joaquín, que fue muy particular, desde el momento de la ruptura con el partido de toda su vida, ¿no? Y de ahí lo que se desemboca. Perdón que te interrumpa. No, está bien, vemos una división en esta campaña, y si estoy mal, corríjanme, de los candidatos con los medios de comunicación. Vimos una división muy notoria, una línea muy larga, donde muchos candidatos hasta empezaron a hacer su propia comunicación, ¿no? En algunos haciendo sus podcasts, como tratando de informar ellos a sus militantes, ¿no? A sus estructuras. ¿Qué opinan ustedes de esto? También lo han hecho los políticos. En la actual legislatura, un grupo de diputados empezaron a hacer su propio programa, un poco como diciendo, pues eso que haces tú lo puedo hacer yo. Malísimo, por cierto. Y no, o sea, es un poco descartando el papel del periodismo, el papel del periodista. Lo han querido hacer, pero no se entiende que
que el ejercicio periodístico es otra cosa y jamás va a ser... ¿Quieres ser periodista político? Sale, vente a hacer periodismo, pero vas a dejar de ser político. Aunque hacer periodismo también es política, también hay que comentar. El periodismo nunca es objetivo 100%. Siempre es subjetivo porque somos sujetos, no somos objetos. Entonces, nada más que hay que reconocerlo y asumirlo y para adelante, no simularlo. Yo creo que ahí está el kit. Entonces, los políticos que quieren hacer medios de comunicación mientras son políticos, yo creo que es un error. Lenny, vemos candidatos mal asesorados. Malísimos. Aparte, digo, ¿cómo puedes asesorar de repente a un candidato que no sabe ni siquiera leer, que no sabe darte un discurso? ¿No te motiva a ti como ciudadano un candidato que aparte de que está leyendo, pues no lee bien, no le entiendes, no es coherente? Qué mejor un discurso que salga de y lo pueda decir. Creo que si empezamos por ahí, yo diría con lo que dice Jorge, es zapatero a tu zapato, pero ni siquiera los políticos son políticos, entonces no hay zapatos y no hay cada quien que haga lo que tenga que hacer. Quieren hacer un poquito de todo. Me parece que hacer esos candidatos al vapor, hacer políticos al vapor, es lo que ocurre, que tengamos personas que no saben dirigirte un mensaje y que no saben llegar a las masas con esa sensibilidad que se requiere. Creo que tristemente los ciudadanos estamos cansados de ese tipo de políticos y vemos a muchos empresarios que brincaron también esa línea de dejar de ser empresarios y brincar a la política sin un discurso político, más que es el que le sale del corazón y que han logrado convencer a algunos electores. ¿Qué opinas al respecto? Sí, lo que ocurre es que muchos candidatos son de la etapa del periódico de papel y se han querido adaptar, ¿no? O sea, sí. Y descubren los formatos, a ver un podcast, a ver la otra plataforma de videos cortos, TikTok, y salen ahí bailando y con ocurrencias. O sea, no es así el tema de la comunicación, ¿no? O sea, no se han adaptado, no han sabido explotar para utilizar correctamente esas plataformas, ¿no? Es que sí puede ser, sí. Perdón Javier, pero bien asesorados. Lo pueden hacer bien asesorados, pero traen formatos antiguos. Sí, yo creo arcaicos. Que tienen razón los dos. Por ejemplo, ese político que necesitaba que alguien le escribiera un discurso, eso ya no opera, ya no funciona. Pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Sí. Es decir, para eso hay formación y entrenamiento. Hay servicios de cómo te entrenas para ser un político más eficaz. Para empezar, tiene que haber lectura, de respeto, saber un poco de historia, de tu entorno. Sin embargo, se lanza a la política esa frase que se decía en el viejo régimen, es que es una persona muy echada para adelante. Y ya con eso ya podías llegar a donde quisieras porque eras una persona echada para adelante. No, tienes que formarte. Y para eso hay educación, hay formación, entrenamiento. Entonces, hay servicios que tienen que acudir para tomar esos entrenamientos. Por ejemplo, López Obrador escribe sus discursos. A ver, ¿y quién escribe sus discursos? Ese es un parámetro nada más. A esa velocidad debe tardarse horas. Los escribe, los que va a leer, los escribe, ¿no? Entonces, pero así hay... En otros países también ves que ellos escriben su discurso. ¿Sabes qué? Lo hice así en la noche, carrereado. O sea, se está dando a entender que sí hace su discurso, ¿no? Por ejemplo, Obama tenía a alguien que le hacía el discurso, pero ahí había una relación. Era un jovencito de 22, 23 años, no me acuerdo su nombre, su apellido, pero ahí era una simbiosis. No es que fuera un genio y le hiciera los discursos a Obama, sino que ellos platicaban, él le decía, y él tenía una gran capacidad para tomarle lo que él quería. Lo conocía. Exactamente. No, y ese es el trabajo de comunicación. Yo creo que todos en algún momento hemos estado cerca de un político y hemos hecho ese trabajo, ¿no? Pero no es lo que diga yo, es lo que yo plasmo basado en conocer. En lo que trae el político encima. Que ahorita ya no lo vemos. O sea, ya no hay ni discursos. Salen a hacer transmisiones en vivo a cómo ellos creen que están informando. O sea, yo veo a un candidato que tiene a 100 personas en una transmisión en vivo y cree que con eso ya cumplió con el trabajo de informar a la ciudadanía, ¿no? Y creo que no es por ahí. Yo creo que el talento político tiene que ir siempre acompañado de disciplina y de formación.
No es nada más la inspiración y que vas a escribir una novela. Tiene que haber ejercicio diario, 8 horas diario escribiendo para que tú puedas hacer una novela. Igual el político. Tiene que aplicarse, formarse y entrenarse, además de su talento para ser político. Pero lo que pasa también es que los hemos y nos hemos mal acostumbrado a ser serviles con ellos. Entonces, lo menos que se puede incomodar el candidato, el político, hasta para tomar su taza se la pongo del lado derecho a 10 centímetros para que no le cueste. Entonces, les hemos resuelto todo y por eso es que se han absorbido los discursos de como lo quieres decir tú y no necesariamente como el político pudiera decir. Hasta mi chicle te lo pongo en la mano. No, en mi mano no, por favor. Oye, eso sí lo llegué a ver. No les voy a contar esa anécdota. Llegué a ver un político dar el chicle a su asistente. ¿Un diputado local? No. Recuerdo ese fue un cubrebocas, ya me acordé. No. Sí. ¿Un gobernador? Sí. ¿Vale que se las cuente? Sí, bueno, sí. No es nada malo. Un 15 de septiembre nos toca hacer la transmisión, una servidora estaba ahí, termina el grito y todo muy entusiasmado, pues vamos a hacer la entrevista al gobernador que siempre nos tocaba y él, pues educado para que un aliento rico, fresco, se saca el chicle, Félix González, se lo pone a su jefe de seguridad en la mano para que pueda entrar a la entrevista. Wow. Digo, o sea, lo que hizo Xochitl es una práctica común. Pues no lo sé si sea una práctica, pero eso sí ocurrió. O sea, cargar la bolsa se quedó muy corto, ¿no? Pues sí. A ver si al rato no me... Y lo probó el asistente. No vi tanto. Bueno. Tienes que escribir tus memorias, Si yo les contara tantas de esas, muchas, pero bueno, ya con ¿Vemos esa. candidatos improvisados, Javier? ¿Crees que hay muchos candidatos improvisados? Muchos. Y yo creo que no se han fogueado lo suficiente. Se les ha puesto todo muy fácil a muchos de ellos. Y yo creo que el mejor foro es el debate. Sí. O sea, que vayan sin miedo a debatir, ¿no? Claro. Puedo mencionar nombres, ¿no? Uno que me sorprendió gratamente, Mario Redondo. Sí. O sea, candidato a diputado local. O sea, de ahí tiene que salir el semillero de nuevas figuras, nuevos talentos políticos que sepan debatir. Claro. O sea, que no le tengan miedo. O sea, que no se quejen, que no tiemblen ante la presión, porque realmente no queremos escuchar un discurso bonito. Queremos ver cómo reaccionan ante la presión. Claro. Si no se doblan. Es ahí donde uno evalúa a un político. Claro. Porque los desafíos son enormes. Sí. En temas de violencia y todas las exigencias con el tema financiero. Y queremos ver ese nivel, ¿no? Esa fortaleza en los candidatos. Hablando del tema de los debates, ¿cómo sintieron ustedes los debates? De todos flojos. La mayoría flojos. Bueno, hubo un candidato que llegó solito, ¿no? Solamente. Así, pues. Le tocó ahí. No estuve yo ahí, pero sí lo vi. Sí, Eduardo. Eduardo, sí, así solito como los dejaba a los ciudadanos en el Congreso, pues así lo dejaron solito. Sí, Eduardo Martínez Arcila. A dar su discurso. Me parece contra que Arcila, contra el otro Arcila. Contra el otro, sí. Pues me parece que muchos muy flojos, algunos hasta simpáticos como el de Solidaridad, puedo decirlo, con su sal y su pimienta ahí, bastante agradable. Parece que las mujeres se pusieron ahí bien las pilas. Pero en general, y hasta los de los presidenciables, el último me parece que estuvo, para mí, más sal pimienta que los anteriores. Yo creo que es un buen ejercicio. O sea, el debate es sano, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Es sano el debate. Queremos que haya debate y que haya buen debate, que los políticos sean buenos argumentistas, buenos parlamentarios. Porque, por ejemplo, en el Congreso del Estado no hay debate porque no hay parlamentarismo. No saben parlamentar los diputados. Yo he estado cubriendo los últimos meses el Congreso del Estado y es pobre el nivel de subes a tribuna, de verdad, y no sabes hilar 2 o 3 ideas. Ni siquiera estás debatiendo, estás exponiendo. Nadie te está presionando y aún así no lo expones bien. Entonces yo creo que hace falta otra vez la formación, el entrenamiento, pero también tiene que ver con las convicciones. Y ¿no? los formatos también de los debates, ¿no? Sí, perdón, me desvié, pero sí, yo creo que está bien el ejercicio, habría que mejorarlos y que haya realmente debate, no nada más yo leo una parte, tú lees otra parte. Tampoco el riesgo es que se llegue a las palabras y se descontrole, ¿no? La discusión, eso es un riesgo. Pero somos educados, ¿no? Son educados, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejercicio y hay que enriquecerlo, cultivarlo.
vamos a ver a muchos candidatos repetir y van a llegar, indudablemente van a llegar y lo sabemos, ¿no? Sí. Esto es sano para la sociedad. Cuando ya vimos su trabajo ahorita de algunos de 3 años, que muchos no salieron, o sea, salen con propuestas que no los vimos, o sea, propuestas que no hicieron durante 3 años y ahorita las llevan como propuestas de campaña y desafortunadamente o afortunadamente para muchos van a volver a repetir. ¿Es sano? Yo creo que sí. Yo creo que es saludable. Ya el elector tomará la decisión, ¿no? Finalmente, hablando de las grandes ligas, López Obrador 3 veces candidato presidencial. O sea, yo veo que les va dando la derrota sabiduría. O sea, van aprendiendo. O sea, incluso López Obrador aprendió del debate de 2006, cuando no se presentó a ese debate, y luego se presenta en el siguiente. O sea, eso es lo importante. O sea, van aprendiendo. Es el mejor foro, la mejor plataforma para ir aprendiendo, asimilar conocimientos. O sea, insisto, la derrota enseña más que la victoria. Y en este caso es bueno verlos a menudo. Hay algunos que están abusando, claro, pero finalmente es un error que cometen los partidos políticos por la falta de cuadros, por la falta de democracia. O sea, hay mala selección de candidatos, pero creo que es bueno que estén apareciendo a menudo esos candidatos. Otros se han perdido, no han vuelto a aparecer. Pues no habrán hecho mucho también, porque Sí. No te acuerdas de ellos, ¿no? Sí, o No se sea, acuerdan han sido de ellos. candidatos y pierden y ya se esfuman. Sí, es favorecer la carrera Sí. política, ¿no? Sí. En algunos sistemas funciona las reelecciones, ¿no? En Estados Unidos Sí. funciona bien. Hay senadores, diputados No. que han tardado 20 años, Sí, ¿no? otros como 60. Pero bueno, habría que ver si funciona o no en México y el mecanismo, ¿no? Porque tiene sus pros y sus contras. Que, por ejemplo, en un sistema muy controlado, por ejemplo, una presidenta municipal que no cumple, que las expectativas muy criticada, y sin embargo se busca reelegirse, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que incluso habría que, al contrario, habría que poner la revocación de mandato en las gubernaturas. Yo creo que no ¿Cuántos está. políticos hay, no? Los partidos, o sea, no han querido darle oportunidad a otros, ¿no? En algún momento yo platiqué con un gobernador, lo entrevistaba y me decía que en él caía la responsabilidad de decidir él quiénes son los que iban, ¿no? Es Y que así muchos es. se molestaban Sí. y al no quedarse iban a otros partidos, ¿no? Ocurrió. Y creo que sigue pasando eso. Ocurrió en estas elecciones, acuérdense, Sí. fundadores de Morena, por ejemplo, que no se vieron favorecidos, y podríamos decir varios, pues dijeron yo me voy, y eso te habla también del capricho y de la aferrarte, de que te empieces a acostumbrar a eso que ya tienes en este momento. Yo creo que está bien que estén ahí, lo malo sería que si ya viste que el trabajo no lo hizo, porque además los blindan, no nosotros, no los medios, los blinda la gente cercana a los candidatos o ya a los funcionarios y no escuchan lo mal que están. De tal forma que dicen, no, pues sí tengo posibilidades para reelegirme. Lo malo es que el ciudadano vuelva a votar, pero creo que la apuestan a la marca en estas elecciones particularmente. Sí. A ver. Yo tengo una observación. El que es candidato de Morena tiene una enorme ventaja. Claro. O sea, es como si inicias una competencia de fútbol ya con 20 puntos a favor. O sea, y aquí se han dado casos en los que no aprovechan esa ventaja. Pero el que es candidato de Morena o de la 4T tiene mucho camino recorrido. Y el elector evalúa la marca. Claro. O sea, a menudo va por el color del partido que postula a fulanito de tal, aunque no lo conozca. Y aquí esto facilita el trámite de la reelección, o más bien la convierte en mero trámite, ¿no? En una aduana muy cómoda. O sea, y es así como pueden lograr la reelección, pero no se evalúa su gobierno, porque hay una masa de electores que no tiene esa sabiduría, no tiene ese conocimiento para evaluar quién está haciendo un buen trabajo y quién no merece otra oportunidad. Claro. Ese Yo es nuestro trabajo Sí, también lo que como está diciendo periodistas. Javier y lo que estaba comentando Lenny, es decir, volvemos al mismo punto, la crisis de partidos. Una forma de que se entrenen y se formen y se fogueen los políticos es en la vida interna de tu partido, que debatas adentro de tu partido. Eso no existe, porque son dedazos. Si alguien se inconforma,
porque vio que el dedo no fue para él. Si hubiera sido el dedo para él, pues el que se va a inconformar es el otro. Pero eso es producto de que no hay una democracia interna. Ni siquiera hay vida interna en los partidos políticos, y es por eso la crisis. Si hubiera vida interna, tuviéramos mejores parlamentarios. No, y que vemos candidatos de otros partidos que se meten al partido en turno y creen que eso ya los hace de izquierda y hay el descontento entre los propios partidos, ¿no? Y en Quintana Roo lo estamos viendo muy notorio con muchos candidatos. Y llegas a desplazar a otro que está interno de ese partido que estaba buscándola. Pero pues así es la política, y si ya estás ahí tendrías, en teoría, que pues aguantar, ¿no? Para eso estás rentado en tu marca, en la que la hiciste, creciste. Sin embargo, no está ocurriendo, se están yendo, pero es cierto lo que acabas de decir, David, el hecho de yo soy verde y mañana ya soy morado y luego soy rosa. O sea, ¿por qué? Porque caminas, y hay muchos ejemplos, podríamos decir muchísimos ejemplos, que eso te habla también a la ciudadanía informada del hartazgo y del por qué muchos no quieren acercarse a las urnas. Porque hablábamos al principio, ¿en qué no creo? Yo sí creo en las instituciones, pero no creo en los candidatos, no creo en los partidos porque me dan esto, pero ahora de este color, no me interesa. ¿Cuál sería tu conclusión, Javier, de este tema? Mi conclusión, pesa mucho la coalición de la 4T, o sea, es muy pesada, es una fuerza enorme, abrumadora, que avasalla a sus adversarios y pues que tiene muchas figuras, comenzando por el presidente López Obrador, que aunque no va a estar en la boleta, sí está presente, es una gran sombra. Eso por un lado, desequilibra el juego. Y los demás partidos, las oposiciones más bien, o sea, PAN, PRI, PRD, que van juntos en la batalla por la presidencia, y el caso de Movimiento Ciudadano, que no han sabido articular un discurso de oposición, no le encontraron en el combate pues la forma de conectar unos buenos golpes, ¿no? Ahí en el ring, o sea, no supieron cómo jugar. O sea, no se han sabido encontrar, y a algunos candidatos y candidatas les da vergüenza decir que son candidatos del PAN y del PRI. Así como pasó con José Antonio Meade Curibreña, ¿no? En 2018. Es un candidato ciudadano, aunque lo postulaba el PRI. Pero que nadie se entere que ando con el PRI, ¿no? O le daba la mano al PRI y la apartaba. Y en este caso hay muchos candidatos que tienen como esa, no sé, esa vergüenza de decir, soy candidato del PAN, del PRI, del PRD. Le pasó a Xóchitl Gálvez en el primer debate, ocultó a esos partidos. Ya en el segundo los mostró, pero pues quizá dudó al inicio y eso quizá le afectó también un poquito. Sí. No, y muchos se fueron por nombrar la coalición para no nombrar al partido. Así ¿no? es. Y era una forma de escudo, ¿no? Soy de la coalición tal, y la gente, ¿y esa coalición qué es? ¿No? O sea, la desconoce la gente. ¿Cuál sería tu conclusión, Leni? Pues yo creo que, decías de las tres coaliciones, el caso de Movimiento Ciudadano, dejó de ser oposición. Me parece que logró esa negociación. ¿Con quién negocias? Con los que van para arriba, y me parece que fue más favorable no declinar a favor de Xóchitl, porque pues finalmente las negociaciones no son por allá, son más arriba, y creo que eso fue lo que ocurrió en ese panorama, porque no hay, a mi parecer, la forma en la que pudiera ganar el candidato en estas elecciones. Creo que es una competencia de dos mujeres, la cual agradezco como mujer también. Sí, y pues seré insistente en mi conclusión, es que creo en las instituciones, que los partidos nos quedan a deber a los ciudadanos y que deberíamos de ser un poquito más observadores. Información hay en todos lados, en las instituciones, en las páginas, para saber quiénes van, qué hicieron y qué no hicieron, porque muchos ya los conocemos porque ya estuvieron en el poder. Entonces creo que como ciudadanos debemos salir a votar, pero votar informados. Yo compagino mucho con lo que dices. Yo agregaría aquí que el de Movimiento Ciudadano, él sabe que no era el candidato, ¿no? Claro. Vino a cubrir un espacio y él sabe que no tiene ninguna posibilidad. Ni el carisma ni nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quedó fuera. Jorge. Bueno, yo creo que mi conclusión sería, ya basta de dejar la política a los políticos. Hay que involucrarse en la sociedad, hay que exigirle más a los políticos, no podemos exigirles si somos indiferentes. Entonces, para empezar, hay que salir a votar y para poder exigir. Ya de paso vas por tu cafecito. Además, ¿No? Oigan, les recuerdo que esta es una transmisión especial del proceso electoral 2024, esta barra suprema. Agradezco mucho a nuestros invitados aquí. Y vamos a tratar de seguir haciendo este ejercicio cada que podamos hacerlo. Yo no quiero cerrar antes de un tema aquí en Quintana Roo,
que lo habíamos platicado, el tema del Congreso, que me gustaría tocar este tema antes de cerrar esta transmisión, de lo que se tocaba ahorita en la barra. Remueven la estatua de Andrés Quintana Roo para hacer una cafetería en el Congreso. Es que la verdad no cuidan la forma ni el fondo. O sea, esa es la calidad de diputados y de gobernantes que tenemos. Toman decisiones que tienen que ver con el fondo, con la sustancia, con el espíritu de la sociedad. Como son insensibles, no palpan que hay una sensibilidad social, ¿no? Entonces a ellos se les hace fácil traer una grúa y mover a un símbolo. O sea, se les hace natural decidir en una oficina algo y luego traer la maquinaria pesada. Porque no solamente es la estatua de don Andrés Quintana Roo, hay un mural ahí y hay un diseño original. Ese edificio es patrimonio de la sociedad. Es patrimonio cultural, patrimonio tangible. Es un edificio histórico, tiene carácter histórico, es un patrimonio histórico. Y vienen y lo remueven de esa manera. Entonces que enseñen, si el área de cultura dicen que dio su aval, que enseñen ese aval, qué es lo que dice el aval y cómo es que se dio ese aval. Además de otras cosas que tienen que ver con corrupción, cuando menos sospechas de corrupción. ¿Qué empresa lo está haciendo? ¿Cuánto va a costar? ¿Se licitó o no? O sea, hay muchas cosas. ¿A quién le van a dar la concesión de esa cafetería? Es que ya lo están haciendo, ya hay una empresa que lo está haciendo. Ah, bueno, la cafetería, claro. Entonces, yo creo que eso demuestra la calidad de los diputados en este caso y como llegan por una marca y no por un liderazgo propio, pues hacen también lo que se les da la gana. Yo ayer estuve parado en la esquina enfrente del Congreso tratando de pensar cómo se va a ver una cafetería ahí, ¿no? O sea, no hay, lo decías tú, no hay sensibilidad primero de cómo retiraron la estatua de Andrés Quintana Roo, ¿no? O sea, me recordó aquella escena de cuando quitan a Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Sí. Casi algo así, ¿no? Bueno, tienen la parte de atrás del estacionamiento. ¿Por qué no se fueron allá atrás? ¿No? O sea, creo que la imagen del Congreso de Quintana Roo es emblemática y está en la cabeza de todos desde la niñez, ¿no? Eso que vemos, que se ve desde el muelle fiscal, ¿no? ¿Cómo se va a ver ahora? O sea, no cabe todavía en mi cabeza quién tomó la decisión y qué tiene puesto en la cabeza para haber hecho eso. Mira qué tan seguros están de lo livianos que somos los ciudadanos para exigir lo que realmente nos pega, que lo hacen en pleno fin de semana que van a hacer las elecciones. O sea, no me importa porque sé que no me va a impactar. Ojo, está nada y están haciendo ese tipo de cosas. No pueden caminar una calle para cruzarse a la cafetería, que hay en algo muy privado. Dicen y se ha sabido que el Congreso o las instalaciones del Congreso ya les queda chico a los diputados. Yo creo que más bien los diputados le quedan chicos al Congreso y al respeto que se le debiera. No existe tal. Me parece que hay una insensibilidad efectivamente, rodearse de lujos, de más lujos, de decir quiero una cafetería aquí en la inmediatez, cosa que no siempre están ellos presentes, como para qué quieres una cafetería de ellos privada, si pueden también fomentar la mala economía que tiene la capital, asistiendo a los lugares que ya existen. Creo que no había justificación para hacerlo y aparte mover la estructura original de ese Congreso del Estado, que además es bellísimo, de los pocos, o no sé si único, que está frente al mar. Sí. Creo que eso es algo que le da todavía una mayor relevancia al Congreso del Estado, y trastocarlo de esa forma en las narices de la ciudadanía previo al proceso electoral, me parece que habla de la calidad de diputados y de lo poco que le importamos. ¿Quién tomó la decisión, Javier? ¿Quién crees que haya tomado? Bueno, fue algo que no llegó al la autoría es de Humberto Aldana Navarro. Uh-huh. Él, como presidente de la Jugocopo, presenta esa iniciativa, esa propuesta, ¿no? Incluso es una entrevista tuya. Hay Humberto Aldana Navarro, diputado de Morena y candidato a diputado federal por el Distrito 3 con cabecera en Cancún. O sea, sí. Él tomó esa decisión. A mí lo que me parece, aparte de la escena, el episodio vergonzoso, imperdonable, inaceptable de remover la estatua como si fuera, no sé, un fierro viejo que vendan, ¿no? O sea, hacerlo de esa manera en un espacio
tan nuestro que no es de ellos. O más bien también es de ellos, pero no solo de ellos. O sea, es de todos los quintanarroenses. Ya se van, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Creen que pueden hacer su santa voluntad. Y algo muy importante, el hecho de que están involucrando, están metiendo en su agenda sacada de la manga algo que debieron haber hecho antes, ¿no? A ver, nuestra agenda involucra construir una cafetería, que lo digan en campaña. Es la agenda de Morena y uno sabrá si vota por ellos. No que se les ocurre y como si fuera, o no sé, la construcción de un baño en su casa. O sea, a ver, mueven lo que quieran. Vamos a hacer un cuarto más. En una de esas demuelen el Congreso del Estado. Sí. Porque dicen, ya no sirve. A ver, vamos a construir un edificio más funcional. No, en una de estas se lo llevan a la zona norte. Bueno, allá tienen su sede también, ¿no? Ya han legislado por allá, ¿no? Tienen allá su sede también, allá, legislativa. Jorge, ¿no? Ya sesionan, sí. O sea, el mismo día hacen las 2 sesiones para no estar yendo y viniendo, ¿no? O sea, creo que esta legislatura acomodó todo a favor de ellos. Lo decía bien Javier, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Humberto Aldana y le preguntaba cuáles eran los pendientes que dejaba antes de irse de campaña, y sus pendientes eran la cafetería y remodelar los cubículos de los diputados. O sea, no nos extrañe que en unos días vamos a ver nuevas oficinas para los señores diputados. Y a lo que voy, ya se van. O sea, vienen los otros, le vas a dejar una obra a medias, una obra inconclusa, y entonces, como ¿por qué no se hizo de hacerse en el momento en los que ellos estaban? Que hubiera dado el tiempo completo para socializarlo. ¿Y qué es innecesario, Lenny? O sea, bien lo decías. O sea, ¿para qué quieres una cafetería ahí? ¿Para qué? Pero qué necesidad en tiempos electorales. No sé si siga ocurriendo de esa forma. En algún momento fui al Congreso de la Unión y tenían todos esos grandes servicios los diputados. ¿Qué tenían? Estética, salones de belleza para las visitas de las esposas, cafeterías, vales, boleros, todo. Era una ciudad que no les costaba absolutamente nada. Creo que estos traen esa visión, si es que sigue siendo de esa manera. Supongo que no, porque la austeridad republicana impide que eso ocurra, como seguramente se va a replicar aquí, ¿no? Yo lo pongo ahí sobre la mesa porque eso dice. Pero a lo mejor quieren hacer una réplica de lo que ocurre en el Congreso de la Unión, y es tener todos sus servicios gratuitos ahí a la mano los diputados del Estado. Lamentable. Conclusiones, Jorge. Pues que hay que salir a votar. Yo creo que esa es la mejor medicina para la democracia. El nivel de votación es 50%, la mitad, en las mejores votaciones, porque la votación de hace 3 años en Quintana Roo fue de 40%. O sea, la asistencia, el abstencionismo fue de 60%. Entonces ahora se espera que haya una votación al revés, una votación de 60% y abstencionismo de 60%, que es lo que se espera. Hay que salir a votar. Esa es la opción que cada quien prefiera. Que se informen. Yo creo que este tiempo de silencio afortunado de no partidos políticos, no candidatos, nos sirve a nosotros para que podamos razonar exactamente qué es lo que queremos, hacer un análisis de cómo vemos el país, cómo vemos al Estado, si eso nos satisface, y basado en eso salir a elegir la mejor opción. Yo les digo siempre, toma lo que te dan, pero vota por quien quieras y vótalo bien, vótalo. Me estabas asustando. Ya lo sé, yo estabas asustando. Está metiendo ruido. Estoy a punto de decir corta. Más con ese tono. Oye, no, por quien quieran. Todo lo que les den, tómenlo, pero voten porque quieran, razonadamente. Creo que la decisión que tomemos a partir de este domingo nos va a acompañar durante 3 años. Tengamos en cuenta que no va a haber un proceso electoral cercano hasta dentro de 3 años. Quintana Roo. 6 allá al federal. Entonces, peor aún. Javier. Yo quiero detenerme en 2019. Creo que fue esa fecha en la que elegimos diputados locales. Y fue una participación como del 20 o 21%. O sea, no movilizan a la gente. Fue un abstencionismo que osciló en el 80%. ¿Qué legitimidad tienen? ¿Qué legitimidad tienen? O sea, eso debe ser un llamado de alarma para ellos. O sea, no interesamos. Les da igual que nos elijan o que participemos, que estemos en la urna. O sea, eso es lo que deben reflexionar. Cuando hay elección en la que se elige, no sé, valga la redundancia, presidente municipal, por ejemplo, aumenta el nivel de participación.
Entonces eso es un llamado de alerta para los diputados locales. O sea, y sobre todo el llamado de Jorge, lo que dice Leni, salir a votar. O sea, salir a votar es muy importante. Sabemos que hay presiones, que hay seducciones, cantos de la sirena, coacción, inducción del voto, en fin, o sea, 1001 maniobras para lograr el objetivo. Pero finalmente uno debe estar tranquilo con su conciencia, debe pensar en su familia, en su comunidad, en su ciudad, en su estado y votar con toda la libertad. Me quedo con eso. Yo creo que es momento de los jóvenes, en ellos recae y en este proceso electoral recae mucho en nuestros jóvenes que salgan a votar, ¿no? Quiero hacer aquí un paréntesis. Yo hace unos días fui a McDonald's, lo voy a decir tal cual, fui a McDonald's y me llamó la atención que ya no es el diseño para niños. Si se dan la oportunidad de ir al McDonald's aquí de Chetumal, ya no es un McDonald's para niños, es un McDonald's para jóvenes. Hasta las sillas, sí. En las mesas ya hay para conectar los cargadores de teléfono, ya no hay imágenes de niños, o sea, es el momento los jóvenes, ¿no? Y McDonald's es una empresa a nivel mundial que ya trae esa línea, ¿no? Y que la vemos ahorita, ¿no? Es momento de los jóvenes. En ustedes va a recaer la decisión, así que de este país y de lo que ustedes quieran más adelante, ¿no? Creo que es importante que ustedes salgan a votar porque ustedes quieran, pero que empiecen a tomar las riendas de su país, de su estado. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Y lo decía ahorita Leni para el 2030, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que quieren que para el esperamos. 2030, ¿no? Estos jóvenes ahorita que van a votar por primera vez, ahorita tienen 18 años. En el 2030, ¿qué edad van a tener? Y de ustedes va a depender si en el 2030 tienen empleo o no tienen empleo. De la decisión que tomen este domingo. Y creo que la invitación es generalizada, salir a votar este domingo, ¿no? Creo que es la conclusión a la que llegaríamos. Todos me parece que por ahí vamos, sí. Jorge, te agradezco mucho. Gracias, David Prado, Javier Chávez, que nos hayan acompañado. Al contrario, gracias. Las versiones aquí vertidas son responsabilidad de cada uno de nuestros panelistas. Yo soy David García, agradezco a nuestro productor general Israel Gómez Luna y a usted que nos abrió su teléfono para escucharnos. Esta fue una transmisión especial de las elecciones 2024. Esté atento a nuestras transmisiones. Esta fue Barra Suprema. Que tenga usted muy buenas noches.